¿Qué hola, gente? Vamos a platicar de el payaso asesino que aterrorizó a los Estados Unidos. Va, vamos a empezar con esto. Una pequeña fracción de esto significa: empieza la ceremonia para hacer inyección letal. Se hace la inyección letal y le dicen que sí, que de sus últimas palabras, y sus últimas palabras son: esto no va a hacer que las víctimas regresen, nunca van a encontrar a los que faltan, bésenme el culo. A ver si no me lo tomo. Pero bueno, ese es una pequeña fracción de las últimas palabras de John Wayne Gacy. Y ahorita vamos a ver quién es. Sí, esto va a estar súper interesante. Aquí en la parte de atrás de mí van a estar unas pequeñas partes del documental. Me gustó mucho este documental en Netflix porque empieza a ver, lejos de recrear una serie en el cual pudiéramos entrar a tratar de adentrarte de un payaso. Todos sabemos la versión que tienen del payaso ese que se come a los niños y todo ese rollo de It. Este sería Stephen King. Pero lo que me gustó mucho de este documental de Netflix fue que empezaron a tomaron como base la investigación y el trabajo de inteligencia que hizo la policía. ¿Sale? Entonces, lo que pasa es lo siguiente. O sea, ¿cómo llegamos a 33 víctimas confirmadas? Y dice que había más. ¿Sale? Entonces, ¿cómo fue el inicio? O sea, ok, vamos a hacer un pequeño resumen y vamos a tocar puntos claves sumamente importantes. Un padre alcohólico abusivo, sufrir de bullying y que se fuera descoyuntado sexualmente a una temprana edad. No se tiene confirmado exactamente cómo estuvo la situación, pero, o sea, de que él haya sufrido violencia sexual, muy probablemente sí, porque hay muchas connotaciones en este caso que enseguida vamos a ver. O sea, él tuvo una vida relativamente normal hasta que fue acusado de un delito que a la traducción al inglés está mal traducido, sería como acoso sexual en inglés, y lo traducieron como sodomía. Entonces son delitos de este tipo, le dieron como unos 8 o 9 años. Y al final este hombre, él se casa normal y la familia de la persona con la que se casa es una familia pudiente, y adquieren muchas compañías de KFC. Entonces pues él era el gerente de varios KFCs que había y podía pues contratar. Entonces él se daba mucho a hacer las contrataciones a hombres jóvenes de una edad de 21, de 18 a 22 o 23 años. Entonces pues los contrataba con el cuento de que les iba a dar trabajo y que un aumento y que vas a ser gerente pronto y todo ese rollo, y así, a darle ciertos privilegios y ciertas preferencias. Y esa era la cosa con ellos, ¿sabes? Entonces así era como él los enganchaba y como él llegaba. Entonces se hace un escándalo en la ciudad de donde es él, y sucede que... Permítame. Sucede que se hace un escándalo, se va y rehace su vida en otras, vendría siendo Illinois, Chicago, a donde se va. Entonces, lo que pasa es que tiene una muy buena conducta, se porta muy bien en la cárcel, y en lugar de que sea 10 años hace uno porque es primera vez, porque busca ciertos beneficios y ciertos programas y se readapta a la sociedad y empieza a buscar la forma de salir adelante y vuelve a salir adelante. Y entonces el detalle es que pone una compañía de construcción y se vuelve contratista. Entonces hace el mismo modus operandi. Para esto empieza a envolver... Ahí todavía él no era un asesino. Se convierte en una... Vamos a dónde. Empieza a tener ese tipo de delitos. Sigue con el acoso sexual. Y en una de esas hay una persona que por X o Y empiezan a discutir. Había un objeto punzocortante y termina quitándole la vida a alguien. No era su intención hacerlo, pero se convirtió y se dio cuenta de la satisfacción que le causaba hacer eso. Entonces sucede que aquí atrás hay un poquito de highlights del documental. Sucede que empezó a ver que ese modus operandi daba resultados, ¿no? A lo mejor darles un aumento y invitarlos a su casa, y que se prestara para tratar de provocar la situación y que la situación escalara a otras instancias. Pero está bien, a lo que vamos con esto es que pasa lo siguiente. Hace esto, pone una compañía para contratistas, empieza a contratar gente con cierto perfil, jóvenes, hombres de tal edad a tal edad, y empieza a contratarlos. Entonces lo que le da mucha credibilidad a él en la sociedad es que tiene un buen carro, tiene una compañía, y tiene hasta cierto punto, tiene una esposa, pero se consiguió una esposa, y la esposa sabía que él tenía este tipo de preferencias sexuales. Yo pienso que sí sabía que era un asesino, pero bueno, sabía que le gustaba hacer cosas con hombres. Entonces empieza a construir un pequeño cuarto donde ahí se pudiera decir que los metía, es como una especie de cochera que tenía la casa. Entonces
sucede que ese mismo modus operandi, prometerles que les va a dar trabajo, estarles lavando el coco, que sí, que te voy a dar un aumento, que vas a ser el manager, mi mano derecha, iba y los pasaba. Entonces, aquí en este punto él ya era un asesino, acaba de matar a su primer víctima, entonces empieza a dar cuenta de eso, o sea, delitos de índole sexual y su modus operandi que era pues, estrangulamiento y objetos punzocortantes también. Entonces, eso era como él, lastimosamente, pues quitaba las vidas. Lo que me gusta mucho aquí es que hicieron una profundidad en un trabajo de inteligencia para poder detener a este hombre. Y fue muy épico porque lo empezaron a seguir, empezaron a tomarle fotos, y empezaron a esperar a que él cometiera un error. Y vaya, lo cometió. El error que cometió fue que, primero que nada, empezaron a desaparecer gente. Hasta ahí está bien. Reportes y vamos a ver qué podemos hacer y todo ese rollo. En una de las que desaparecen gente, sale él porque el carro de una de las personas lo termina vendiendo él. Entonces llegan a dar con el carro de esta persona y dicen, no, pues sí, me lo vendió él. Aquel, no, que cómo, que no sé, y ya. Pero eso no es un motivo suficiente para poder encerrar a una persona, pues porque tienes el carro de una persona que está mal, el vato bien puede decir, se quedó ahí, me lo dejó, me lo vendió, me lo regaló, yo no sé. Entonces lo que empezaron a hacer fue empezar a seguirlo, y hubo pequeñas connotaciones donde él muy ligera e indirectamente estuvo involucrado, ¿sale? La mayoría de la gente que desaparecía era gente que trabajó para él. Aparte de eso, tenía una super pantalla porque se codeaba con políticos, asistía a eventos sociales, hacía barbecue donde venía un chingo de gente de sociedad, ciertos políticos, mayors y todo ese rollo, y estaba ahí con ellos, y sí, tengo una compañía y yo también tengo dinero y todo ese rollo. Entonces fíjense, estos se llaman psicópatas integrados. Este sería un psicópata integrado violento y un asesino de serie. O sea, es como, hay psicópatas integrados. A mí me tocó ver uno que estaba bien cabrón, era muy similar a él. No, como parte de la pantalla, una de las personalidades que tenía era Pogo el payaso, ¿sale? Entonces, se vestía de payaso para animar fiestas y para ir y de hacer desmadre, ¿no? Entonces, yo tuve un jefe que era igual, ¿sabes? O sea, le gritaba y todo ese rollo, pero pues eso sí, en sociedad, ay, sí, sí, y disfrazaba su amargura o su, no sé cómo llamarlo, su negatividad, así como ese güey. O sea, su forma de hacer daño, él da cuenta que él era un psicópata integrado pasivo. Vamos a tocar bien rápido ese tema. Pasivo me refiero a que indirectamente está chingando. No era violento, más o menos violento, casi no. Pero no se iba a salir del marco de la ley porque era culón. Y aparte porque era violento, aparte porque si sabía que hacía ciertas cosas le iban a sacar dinero y se iban a meter en un pedo. Entonces era chingaquerito y así. Pero sí hay este tipo de gente, hay mucho. Por ejemplo, son psicópatas integrados, ¿no? Políticos, güey. Que son alcohólicos y golpean a la mujer, narcotraficantes que se disfrazan de empresarios, ¿sí me entiendes? Gente así, pues, sí hay mucha, ¿eh? Pero bueno, o gente que deja una buena propina delante de todos para que todo el mundo mire que dejó propina, ¿sabes? Entonces pues, son máscaras y todo. En este caso él tenía una muy en particular que era la de Pogo el payaso. Y está bien chistoso este pedo porque dan con el carro y empieza a salir ahí de que, cabrón, este güey tiene antecedente. Y empiezan a ligar ciertos puntos. Fulano, Mangano y Perengano también desaparecieron y trabajaban para él. Órale. Cuando empiezan a hacer el trabajo de investigación, empiezan a darse cuenta del modus operandi, que era básicamente utilizar alcohol, utilizar droga, enganchar a los chamaquitos, llevárselos y lastimosamente pues empezar el juego sexual y ya terminaba pues de esta forma. Ok, empiezan a darse cuenta de eso, hacen, les digo, el trabajo de inteligencia, empiezan a seguirlo, empiezan a tomarle foto, y se empieza a dar cuenta este hombre, güey, y empieza a manejar como loco, y entonces empieza un juego mental entre él y la policía bastante chistoso, en el cual él no estaba mal de la cabeza, ¿sabes? Por eso lo mataron. Tenía una compañía, hizo muchas cosas que no hace una persona que no esté en sus cabales. Era bastante inteligente, ¿sabes? Y emocionalmente también muy pendejo, al mismo tiempo, ¿sabes? Pero a lo que voy es de que en una se puso pedo, güey, y fue y habló. Y ya después no le cayó el 20. Entonces, por eso les digo, esto tiene carnita y está sumamente... Pues imagínense, fue un mitote en el debate, porque era básicamente que entraran y empezaran a ver un montón de cosas en su basura, a ver juguetes sexuales, a ver armas que utilizó para quitarle la vida a otras personas. Empiezan a darse cuenta también de que en esa casa había muchos reportes de que olía podrido. Entonces él lo que hacía era
quitarle la vida a las personas y enterrarlas en la parte de abajo de su casa. Entonces fue un escandalazo porque hagan de cuenta que empiezan a quitar el tallo y empiezan a salir cuerpos y cuerpos y cuerpos y cuerpos. Y hubo algunos que no los enterró ahí porque olían feo, hubo algunos que los tiró en lagos o todo eso. Entonces cuando empiezan no, pues lo sentenciaron a haz de cuenta que aquí es, si tú quitas una vida, lo que te queda de vida te lo dan de cadena perpetua. Depende de las condiciones existenciales, pues puede ser cadena perpetua sin derecho a fianza, que te vas a aventar todo lo que te quede de vida ahí, o cadena perpetua simple, que ahí es cuando tú puedes pelear el beneficio que vendría siendo que te den parole, se vendría siendo en español libertad condicional, y ya pues, haces la apelación, hablas con el Estado, y el Estado va y te dice, te vamos a conceder el parole, pero pues vas a aventarte tantos años, vas a entrar a este programa, antes de salir, y cuando salgas vas a hacer esto, esto y esto y esto, si quieres salir. Pues lógicamente pues todo el mundo va y trata de hacer lo posible por tratar de que haya un remedio para este tipo de situación. Vamos a lo siguiente. Cuando pasa con este hombre, pues ni de pedo le van a dar el beneficio. Pues mató a 33 personas. Entonces el Estado empieza a pelear que lo quieren muerto. Las familias de la gente se empiezan a hacer movimientos sociales. La persona, hay un señor aquí ahorita que sale, uno de ellos es el abogado que lo estaba defendiendo. Entonces dice, es que es un pedo, güey. O sea, ¿cómo pues me convertí? Recibí cartas de odio a cada gente que marcaba mi casa para amenazarme y todo ese tipo de cosas. Yo no tengo la culpa, esto es mi trabajo. Y nada, pues sí, pero no se merece el monstruo. Y yo entiendo eso, güey. ¿Sabes? Y lo que estaban tratando de hacer era alegar que este hombre no estaba bien de la cabeza. Pero pues no puedes decir que no está bien de la cabeza. Si maneja, tiene una compañía, ha hecho un chingo de cosas por la comunidad. O sea, hacía barbacoa donde invitaba gente y hacía fiestas ahí, güey. ¿Sí entiendes? Entonces, barbecue me refiero a los asadores esos donde hacían brisket y costillitas y todo ese rollo, y va y viene y come todo mundo y brilla en sociedad y tiene fotos con políticos. ¿Cómo vas a decir que no está bien de la cabeza, güey? Entonces el Estado gana, él empieza a postergar, creo que son 14 años los que se avienta peleando y postergando y haciendo mamadas para que no lo vayan a matar, y ya van y lo matan, y cuando lo matan él dice, deme un beso en el Anastasio, esto no va a hacer que regrese nadie que ya perdió la vida, no va a ser de beneficio para nadie de ningún tipo lo que van a hacer, ¿no? Y nunca van a encontrar los demás cuerpos. Entonces, pues no demostró una gota de arrepentimiento y pues está bien, ni modo. Pero pues esta es la historia de John Wayne Gacy, el payaso que aterrorizó a los Estados Unidos. Estuvo radicando por el estado de Chicago, Illinois, y le quitó la vida a un chingo de jovencitos. Pero pues ni modo. Ahí vamos a dejarlo a juicio de Dios. Gracias, gente. Tenía ratito que no subía contenido. Muchísimas gracias por todo. Vamos a estar un poquito más activos en el canal. Y síganme para más. Gracias.